Ahí está. Buenas noches, jóvenes. Disculpándome que inicie hasta esta hora, pero al igual que mañana, vamos a iniciar a esta hora porque estoy en una capacitación que vamos saliendo a las 7:30, 8:45. Entonces, en lo que vengo, cabal, para poder conectarnos. Entonces, con las disculpas del caso, pero hoy y mañana vamos a trabajar a partir de las 8 en este link que les mandé. Ese es el link que vamos a utilizar para poder trabajar. Solo recapitulando de lo que vimos la semana pasada, nos quedamos en poder verificar lo relacionado. Vimos primero lo de la acción penal, luego de la acción penal vimos lo relacionado a lo que son los fines del proceso penal. Luego de los fines del proceso penal, hablé un poquito de lo que es el iter crímenes. Luego vimos lo relacionado a la investigación, que fue lo que vimos el día miércoles, a la investigación, eh, cuándo procede la investigación y cuándo va a proceder una desestimación y los casos de la desestimación. Básicamente eso fue lo que vimos la semana pasada. En este momento yo mandé vía WhatsApp para que ustedes ya lo tengan el esquema que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, solo déjenme aquí, lo voy a proyectar. Entonces, en ese sentido de poder establecer, vamos a hablar, jóvenes, de que hay dos formas para llegar a la primera declaración. Hay dos formas de llegar a la primera declaración. Entonces voy acá, veamos. Ese ya se los compartí a ustedes, que es básicamente todo el proceso penal. Es básicamente todo el proceso penal desde la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa del juicio oral y público, la etapa de impugnaciones y la ejecución. Básicamente, jóvenes, son las 5 etapas que tiene el proceso penal. Pero para llegar a la primera declaración, tenemos que ver nosotros cómo vamos a llegar a la primera declaración. Vimos la semana pasada lo relacionado a que se llega a la primera declaración después de una investigación, después de que nosotros venimos y, ¿cómo se llama? Individualizamos a la persona que es. Sin embargo, ahorita vamos a ver, les voy a mandar de una vez el otro esquema, que el proceso penal, básicamente, jóvenes, el proceso penal va a iniciar cuando, les mandé, el proceso penal va a iniciar, jóvenes, cuando se da una primera declaración. Se da una primera declaración, se va a dar el proceso penal. Mientras tanto, es la investigación que realiza el Ministerio Público. Entonces, vemos acá está, que les envié dos esquemas. Vamos a ver el primero, que es acá. Por favor, veamos acá. Ya vimos nosotros que cuando se presenta una denuncia, hay una forma de investigar. Ya vimos cuál es el tiempo de investigar cuando no sabemos quién fue, cuando sabemos solo el hecho delictivo, pero no sabemos quién realizó el hecho delictivo, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, esa forma uno viene y hace toda la investigación y el Ministerio Público debe de concluir acá con las medidas de coerción, con las medidas de coerción que tiene el Ministerio Público. ¿Cuáles son esas medidas de coerción? Puede ser la citación, la orden de aprehensión o la presentación espontánea o voluntaria. ¿Cómo se da esto? Se inicia la investigación,
se recaban todos los elementos, tal como ustedes lo vieron en la tarea que se dejó en relación a los actos introductorios. Puede ser una denuncia donde una persona va a denunciar. En algunas denuncias jóvenes se coloca quién es el posible responsable. Hay otros que no se sabe quién es el posible responsable y hay otras, las prevenciones policiales, que es cuando capturan a las personas y entonces ya se tiene individualizado quién es. Pero mientras no se tenga individualizado quién es, el Ministerio Público va a investigar. En ese lapso de que va a investigar, al terminar y poder concluir, se recuerdan ustedes cuando hablamos, ya se tenía el tiempo, el lugar, el modo, que es el segundo fin del proceso penal, y vamos con el tercer fin, que es poder determinar quién es esa persona responsable. Entonces, ya tenemos esa persona responsable, entonces viene y cómo la vamos a mandar a llamar al proceso penal para decirle, mire, señor Pedro Pérez Pérez, hay una denuncia en contra de usted y se necesita que resuelva su situación jurídica ante el juzgado a través de las medidas de coerción. Lógicamente, si el delito con el que se está hablando no muestra peligrosidad o la persona sabemos dónde trabaja, hemos visto la rutina que tiene esa persona de ir y venir, le vamos a pedir una citación. ¿Por qué? Porque le va a llegar una citación a su casa. ¿Y qué va a hacer esta persona? Va a venir, se va a presentar para resolver la situación que tiene. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, al que queremos nosotros que resuelva su situación jurídica porque lo estamos sí, sindicando del delito, lo estamos sindicando del delito, por ejemplo, de asesinato, no lo vamos a mandar a citar, porque si lo vamos a mandar a citar, la persona nunca va a llegar. Entonces le vamos a pedir una orden de aprehensión, tal como lo establece el artículo 257. Y luego tenemos la presentación espontánea o voluntaria, que es básicamente cuando la persona sindicada tiene conocimiento que hay una denuncia y que el juzgado lo va a requerir, se va a presentar al juzgado a decir, mire, acá estoy, yo quiero resolver mi situación jurídica y convoquen a una audiencia para que yo pueda resolver mi situación jurídica. Entonces, estas medidas de coerción se dan, jóvenes, cuando se tiene la denuncia, se tiene el acto introductorio, se investiga para poder tener los elementos de convicción suficientes para poder determinar o deducirle la responsabilidad a una persona y luego a esa persona que es responsable la vamos a llamar al juzgado para que resuelva. ¿Cómo la vamos a llamar? A través de esas tres medidas de coerción. ¿Cómo saber cuándo pedir una citación, cuándo pedir una orden de aprehensión o cuándo pedir una presentación o te dar una presentación? Va a depender a la persona que nosotros vayamos a citar, como el ejemplo que yo les pongo. Hagan de caso ustedes que estábamos hablando, se recuerdan ustedes de la certificación de lo conducente, que a una persona viene y se le está requiriendo la pensión alimenticia, no lo paga. Viene el Ministerio Público, va a pedir una citación para que presente a la primera declaración a solventar su situación jurídica. Sabemos que es maestro, por ejemplo, que es maestro, que es plaza presupuestada, sabemos dónde vive, que no se va a fugar, entonces le vamos a pedir una citación para que llegue a solventar su situación jurídica. Pero, por ejemplo, si yo vengo y yo denuncié el asesinato de mi esposo y resulta que ya sabemos quién es, que es al que le dicen el Smiling, el que vive en la zona 18, por ejemplo, del barrio El Gallito de Guatemala, no le voy a mandar a pedir una citación. ¿Por qué? Porque entonces la persona nunca se va a presentar. Le voy a pedir una orden de aprehensión para que en cualquier momento lo detenga. Y la presentación voluntaria o espontánea es cuando la persona misma se va a presentar. ¿Cómo se o por qué se dan las medidas de coerción? Porque existe una investigación previa en el Ministerio Público donde una persona denunció o donde de oficio se denunció. Entonces hay una investigación previa donde necesitamos que la persona solvente su situación jurídica. ¿Qué persona? El sujeto activo, la persona que cometió el hecho delictivo. ¿Estamos claros con la medida de coerción? Sí, Lida.
¿Estamos? Ok. Y la otra forma es la flagrancia. Y la flagrancia es cuando el hecho delictivo se está cometiendo, la autoridad prende de inmediato al presunto autor. Ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes se dieron cuenta en los actos introductorios que investigaron que en la prevención de una vez se da. El día de hoy, 21 de julio de 2026, siendo a las 10 horas con 30 minutos, se procede a prender al señor. Identifican al señor Pedro Pérez Pérez Pérez, de tantos años, quien se identifica con documento personal de identificación, quien fue sorprendido de manera flagrante cuando despojó de sus pertenencias a la señora Marta Fernández, por lo que se pone a disposición de juez. Ahí que va a investigar el Ministerio Público si lo están deteniendo de flagrancia, lógicamente, las cuestiones preliminares para llegar a una audiencia, ver, preguntarle, entrevistar a Marta Fernández si efectivamente fue él el que le quitó las pertenencias, si hay testigos, se escucha, si hay cámaras de vigilancia, se extrae el video para ver que efectivamente él fue. ¿Y cuál es el plazo que tenemos, jóvenes, para cuando se tiene la flagrancia? Según la ley nos establece que son 6 horas para ponerlo a disposición de juez, son 6 horas para ponerlo a disposición de juez y 24 horas para escucharle su primera declaración. O sea que cuando la persona es detenida en flagrancia, inmediatamente se debe de realizar cualquier tipo de diligencia, de investigación, y no como en el segundo caso, que el Ministerio Público tiene todo el tiempo para buscar esos elementos, para buscar testigos, para buscar las pruebas, cambian las flagrancias inmediatamente. Entonces, ¿cómo se llega a una primera declaración, jóvenes? Se va a llegar a por flagrancia, que la persona es capturada en el momento, y B por una medida de coerción. ¿Cuál es la lógica que tienen que tener ustedes? Cuando ustedes le dicen, miren la primera declaración, porque él está preso, porque lo detuvieron, por ejemplo, ustedes lo que tienen que ver es si es flagrancia, porque acaba de cometer el hecho delictivo, o porque lo detuvieron, porque tiene una orden de aprehensión, porque puede hacer que lo detengan, porque resulta, se recuerdan del maestro que les dije yo que tiene que ver, resulta que lo capturan como a los 2 meses, no lo capturan de manera inmediata, pero la orden de aprehensión se ejecuta y lo detienen, pero no lo van a detener en flagrancia porque solo es para ejecutar la orden de aprehensión. A diferencia que la flagrancia es cuando la persona está cometiendo el hecho delictivo como tal. Entonces, en este sentido, en cuestión de la flagrancia, opera al igual que la orden de aprehensión. Ejecutada la orden de aprehensión, se tienen 6 horas para poner a disposición ante juez, de acuerdo a lo que establece el artículo 16, si no estoy mal, de la Constitución, que nos establece que son 6 horas para poner a disposición y 24 horas para ser escuchado a su primera declaración. Entonces, de esa manera, digamos. Entonces, si alguien me puede corroborar el artículo de la Constitución, por favor, para 6 y ver. 7 de la Constitución. Gracias, Agustín. 6 y 7 de la Pero 7, Constitución, ajá. donde 6 está el plazo y 7 los derechos. Así. Gracias, Agustín. Así aquí tenemos un experto en flagrancias. Entonces, básicamente nos establece el artículo 6, cabal, ahí tenemos. Desen en cuenta a veces cómo juegan los artículos, jóvenes. Artículo 6 de la Constitución, 6 horas, porque nos está diciendo que son 6 horas para poner a disposición. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 6 de la Constitución y artículo 7 que nos regula los derechos. ¿Por qué? Porque la persona, independientemente de todo, se recuerdan ustedes cuando hablamos de los fines, dijimos el principio de presunción de inocencia. La persona es inocente, entonces le tenemos que declarar cuáles son sus derechos, como por ejemplo, tiene derecho a hacer una llamada, tiene derecho, por ejemplo, a tener un abogado de su confianza o se le va a nombrar a uno de la defensa pública penal y que se le presente ante el juez en el tiempo que es. Porque, ¿qué pasa, jóvenes, si en flagrancia, por ejemplo, vamos a ver acá, tenemos acá plazo de 6 horas? ¿Qué pasa si no se cumple el plazo de 6 horas? ¿Qué pasa si no se cumple el plazo de 6 horas?
para poner a disposición del juez. Entonces, eso nos da una aprehensión ilegal. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo el plazo de 6 horas. Hagan de caso que a la persona la detuvieron hoy a las 10 de la mañana, dijimos, la detuvieron hoy a las 10 de la mañana. A las 10:10 empezamos a contar 11, 12, 1, 2, 3, 4. A más tardar, a las 4:10 tiene que poner a disposición del juez. ¿Qué juez? El juez competente. Si todavía hay juez de paz, si todavía hay juez de instancia, se pone a disposición del juez de instancia. Si no hay juez de instancia, se pone a disposición del juez de instancia de turno que trabajan 24 horas. Si no está el juez que trabaja de turno 24 horas, entonces se interpone ante el juez. Solo permítame, joven. Entonces se interpone ante el juez de paz, que el juez de paz es de 24 horas, pero se debe de cumplir, se, se debe de cumplir esas 6 horas. Esas 6 horas, jóvenes, son improrrogables. ¿Qué quiere decir esto? Que no las podemos prorrogar. Por ejemplo, si a una persona la capturaron y no hay un juzgado cerca, porque no hay un juzgado cerca, se tiene que establecer la razón de distancia por la que se está poniendo a la persona fuera de las 6 horas. Pero sin embargo, actualmente, donde ya se tiene un juzgado de paz en todos los municipios, ya no es permitido que esas 6 horas pasen. Hay una cuestión acá, jóvenes, de que en nuestro medio, todavía hay lugares, por ejemplo, en nuestro medio todavía hay lugares donde a la persona las detienen en las comunidades. Las detienen en las comunidades y entonces cuando las detienen en las comunidades, después llaman a la policía. Aquí es cuestión de práctica, jóvenes. Hay algunos, la policía empieza a contar el tiempo desde el momento en que se los entrega. Y hay otros que empiezan a contar el tiempo desde que la persona, pues lógicamente es aprendida. ¿Por qué? Porque el artículo 257, en uno de sus párrafos, indica que la aprehensión le corresponde a la Policía Nacional Civil, que la aprehensión la puede realizar cualquier persona particular, pero inmediatamente la tiene que poner a disposición de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si capturamos a una persona porque está aquí en el callejón, se vino a meter, se vino a robar, nosotros los vecinos lo podemos capturar, pero no lo podemos tener nosotros aquí hasta que se nos dé la gana, llamar a la policía, decirle, mira vos quién te mandó, no, sino que ¿qué es lo que hay que hacer? Llamar inmediatamente a la policía. Entonces, ¿cómo se entienden las 6 horas? Desde que la persona es detenida, ya sea por una persona particular o por la Policía Nacional Civil. Entonces, este plazo de las 6 horas, jóvenes, es improrrogable. ¿Cuál es el único plazo, por ejemplo? Si en algún momento ustedes ven, ¿cuál es el único plazo en el proceso penal que sí o sí se debe de cumplir? Es el de las 6 horas de la presentación ante autoridad competente. Las 24 horas, imagínense si él cometió un hecho delictivo el día viernes a las 6 de la tarde, lo van a presentar ante el juez de paz. Pero resulta que es un delito sancionado con prisión, no es un delito menos grave, lo tiene que conocer el juez de instancia, no lo va a resolver el sábado ni el domingo, sino que el expediente lo van a subir al juzgado, por ejemplo, el lunes y lo van a escuchar, si bien le va, martes o miércoles. Ese plazo de 24 horas no se cumple. Y ahí es fácil porque vienen los juzgados y colocan que a razón de imposibilidad material, porque ya tienen audiencias programadas, pues le programan la audiencia cuando sea. Entonces, ¿cuál es el único plazo que no se interrumpe? El de las 6 horas. Ese plazo no se interrumpe. De ahí todos los demás, pues lógicamente sí se van alargando. Entonces, de esta manera es como llegamos a la primera declaración. De manera flagrante
o con medida de coerción. ¿Cuándo vamos a pedir una medida de coerción? Cuando tenemos una investigación preliminar, tenemos una investigación previa a y deducimos quién es el responsable, lo vamos a mandar a citar. Y la flagrancia cuando la persona está cometiendo el hecho delictivo. ¿Alguna pregunta ahí? Licenciada, una pregunta. Si una persona ya lleva las 6 horas retenida, ya ni la autoridad ya no puede poner a disposición de un juzgado. Siempre la ponen a disposición aunque lleve más tiempo. Y ahí es el trabajo de la defensa de atacar la aprehensión ilegal. Gracias, licenciada. Porque usted lo que tiene que ver es desde el momento en que la persona fue detenida. Pues hagan de caso lo que les digo yo en las comunidades. Resulta que llegó la persona y a la persona la detienen desde las 11 de la mañana y le empiezan a preguntar qué está haciendo, la investigan, que la mandan al salón comunal, hacen una asamblea comunal, se reúnen todos, levantan acta, cuánto tiempo ya pasó ahí. Pero ahí la persona está detenida desde el momento que no la dejan, o sea, no la dejan circular, no la dejan movilizarse, desde ese momento está detenida. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los abogados defensores? Verificar ese plazo y solicitar la aprehensión ilegal por, en la primera declaración, por solicitar la falta de mérito por aprehensión ilegal. ¿Por qué? Porque la persona no se cumplió las 6 horas. Como les digo, es el único plazo que está. ¿Estamos? Solo poniendo en contexto, también cuando sea detenida la persona, pues tiene que ser inmediatamente puesto al juzgado, no trasladado a la subestación policial, para evitar inconvenientes o que vaya a ser víctima de agresión o vejámenes, que a veces algunos compañeros lo hacen. También en lo que es incluso los menores de edad, cuando se detiene un menor, tiene que ser inmediatamente ponerlo a disposición al juzgado de menores. Acá en Guatemala, pues sería el juzgado de niñez y adolescencia, que está ubicado en la zona 9, y el de turno, el de noche, que está ubicado en la zona 2, que es Maina. Ujú. Es algo muy delicado con los menores, que eso sí hay que tener bastante cuidado para la detención y ponerlos de disposición. A veces hay otras cosas, por ejemplo, está comentando usted, Ligda, es donde uno va a las aldeas, ya tienen retenida a una persona, y pues la persona se encuentra totalmente golpeada, ya casi moribunda, lo están entregando a uno, y uno tiene que ver cómo se quita el cuentazo, porque la verdad sí es, ¿va? Porque después a uno le cae la viga. Estar uno Ujú. averiguando a las personas quiénes son los líderes, quiénes lo detuvieron. A veces se toma como los líderes comunales, que están, a veces uno los tiene los nombres a la mano, ¿va? Antes que tengan esos inconvenientes, pues uno ya los tiene anotados, ¿va? Y a ellos se encargarán de ponerles el dedo a las personas quienes le dieron golpes o violaron sus derechos a las personas detenidas, ¿va? Entonces, en ese momento, pues hay que trasladar inmediatamente. A veces nos cuesta un poquito en el trabajo, a veces las personas están bien golpeadas, pues el juzgado lo reciben, todo, pues ya el problema es con el sistema penitenciario, no lo reciben porque vienen muy golpeados, necesitan una orden médica para darle ingreso. Y hemos topado varias cosas en ese sentido, porque a veces los defensores pues, comienzan, miren, está golpeado, que aquí, que allá, y ya comienzan a quererlo defender, va. Pero ya ingresando a la cárcel, pues decimos, aquí terminó nuestro trabajo. Esa es una pequeña observación, licenciada. Gracias, Agustín. Y sí, es que realmente es eso, porque, y es una práctica que se hace ustedes de que viene la policía, lo captura y se lo lleva a la subestación. Inclusive hay muchos abogados que estando en la subestación presentan una exhibición personal. ¿Por qué? Porque los tienen en la subestación, no lo han presentado ante juez competente y hay muchos policías, ustedes de que incluso ni siquiera dejan ver a sus familiares, nada, y lo tienen ahí como cautiverio, diría que. Entonces, muchos abogados han presentado exhibiciones personales porque en ese plazo de 6 horas no se sabe ni siquiera dónde está la persona. Entonces, es ahí donde tenemos que verificar y efectivamente en la práctica, pues se lleva a las subestaciones, cosa que no tendría que ser. Lo único que aduce la Policía Nacional Civil de que como tienen que redactar la prevención policial,
que por esa razón en lo que redactan la prevención policial, pues se lo llevan a la subestación y después ya lo presentan ante juez. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado son las 6 horas, ¿va? Y como abogados defensores ustedes, lo que tienen que verificar es ese plazo de 6 horas. Ese sí no se puede pasar, ese sí no puede decir, ay, mire, lo capturamos hasta allá por Canguinic y nos tardamos más de 6 horas para presentarlo, no se puede. O sea, si usted no lo presenta dentro de las 6 horas, es detención ilegal. Es detención ilegal. Haga lo que haga, es detención ilegal. ¿Estamos? Sí, licenciada, una otra pregunta. ¿Qué artículo dijo que regulaba eso de que la retención ya contaba en las 6 horas? Está en el artículo 6 de la Constitución. Ah, ya. Artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los derechos que tiene una persona están en el artículo 7, los derechos que se le tienen que decir al ser detenido, que ahí está cuáles son los derechos mínimos que la persona tiene. Artículo 8 también, porque ahí también tiene que ser notificado por qué motivo están deteniendo, que hay que Artículo llenar una 8, boleta. el motivo de su detención. Que por lo regular el motivo de su detención a veces lo hace la policía, pero también es una función del juez que le indicaba cuál es, por qué fue que lo detuvieron. ¿Estamos? Ok, diga, ¿alguien iba a preguntar? Líquido, tengo una pregunta. Dígame, Alberto, no tenga pena. Eh, fíjese que tengo una pregunta. Si el detenido está totalmente golpeado por la comunidad, digamos, ¿dónde se va a llevar primero? ¿O con la PNC o en el hospital? Mire, pues Digamos, ahí, estaba a punto de morirse. ahí lógicamente, jóvenes, es por sentido y por cuestión de humanidad, diría que él va. ¿Por qué? Porque la policía tiene la facultad de venir y que si se lo entregan totalmente golpeado, lo que va a hacer es irlo a internar, hacer la prevención y hacerle ver al juez de que la persona está internada por los múltiples golpes que tiene, porque no lo va a llevar moribundo, por ejemplo, al juzgado o ante el juez. ¿Y qué pasa si se le muere a la policía? La comunidad lo entregó vivo. ¿Qué pasa si se le muere a la policía? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? Inmediatamente ponerlo ante el centro de salud más cercano que tenga y lógicamente ahí va a tener custodia, va a tener seguridad y entonces así se va a determinar las heridas o las lesiones que llegara a tener. Pero en este caso es responsabilidad de la policía. Incluso yo he visto algunas prevenciones policiales donde los policías que actúan como agentes captores reciben a la persona detenida y lo documentan con fotografías. Al documentarlo con fotografías, ellos pueden documentar y la certeza de que así fue entregado hacia la policía, que no fue en manos de la policía que fue lastimado. Entonces, yo he visto de casos de que los tienen, los recogen de la comunidad, por ejemplo, y lo van a dejar a la policía, lo van a dejar al hospital. Ahí se queda con custodia mientras la policía redacta su prevención, lo pone a disposición del juez, pero no a la persona como tal, sino la prevención y le hace ver al juez de que la persona se encuentra en emergencia o en el hospital de tal lugar debido a las múltiples lesiones que presentó al momento que fue entregado. Al igual que cuando es un tiroteo y hay balas cruzadas y se detiene a la persona, que una de las que valió, pero resulta que esa persona está baleada. Esa persona no la vamos a poner ante el juez competente y si se desangra, ¿qué es lo que hace? Se manda al hospital más cercano y solo en la prevención se hace ver que la persona sufre una herida, la cual está siendo tratado en el hospital X lleva. O sea, esa es la cuestión de que la policía también tiene que verificar esa parte. ¿Estamos? Líquida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Tú te había mencionado el artículo 254, escuché, no sé si No. tendrá razón.
Dije el artículo 173, dije el artículo 255, que es en relación a la citación a primera declaración, artículo 257, que es la orden de aprehensión, y 254, que es, em, que es la presentación voluntaria. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve, jóvenes, esto nos sirve para llegar a nuestra primera declaración. Cuando una persona va a llegar a primera declaración, una persona va a llegar a primera declaración, jóvenes, cuando es detenida en flagrancia o cuando hay una medida de coerción. Entonces, la primera declaración, jóvenes, está regulada en el artículo 81, donde tenemos nosotros la identificación. Ahorita vamos a ver este esquema, jóvenes, es la estructura de la primera declaración. O sea que es nuestro primer esquema de audiencia. Este es nuestro primer esquema de una audiencia. Entonces aquí tenemos la estructura de la primera declaración y la primera declaración, la primero es la identificación del tribunal, lugar y fecha, verificación de los sujetos procesales. Eso está en el artículo 81. Vamos a identificar qué tribunal o qué juzgado va a llevar a cabo la audiencia, el día, el lugar y quiénes están presentes. 2, advertencias preliminares. El artículo 81 nos dice que el juez le tiene que hacer ver a la persona sindicada la importancia que tiene la audiencia, y en estas advertencias preliminares, jóvenes, el juez le dice que tiene derecho, la importancia de que tiene la audiencia y que tiene derecho a declarar o quedarse callado. Le indica también de que tiene derecho a tener un abogado defensor. Si no tiene a alguien de su confianza, le van a nombrar a alguien de la defensa pública penal. Y entonces, básicamente, en las advertencias preliminares se le indica cuáles son sus derechos y que la importancia que tiene la audiencia. Luego tiene la identificación del sindicado en el artículo 81, donde se establece, jóvenes, todos los datos generales del sindicado: nombre, edad, estado civil, profesión, a qué se dedica, si tiene apodos, tiene sobrenombres, cuántas veces se ha ingresado a la cárcel, quiénes dependen de él, si ¿cómo se llama? Eh, cuánto gana al mes. Eso se hace en la identificación del sindicato, todos los datos generales del sindicato. Luego viene la imputación. La imputación, jóvenes, nos dice que es con las circunstancias de tiempo, lugar y modo. ¿Se recuerdan dónde vimos eso del tiempo, lugar y modo? Lo vimos en los fines del proceso penal, que nos dijeron el tiempo, lugar y modo. Pues, ¿para qué nos va a servir establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo? Para la imputación de la primera declaración. Para eso nos va a servir. Si nosotros no tenemos tiempo, no podemos hacer una imputación correcta, no tenemos lugar, no podemos hacer una imputación correcta, no tenemos el modo, qué fue lo que hizo, la forma en que ejecutó la acción, pues lógicamente no vamos a tener una imputación correcta. ¿Cuál es la imputación, jóvenes? La imputación es lo mismo a decir la intimación de los hechos, donde la imputación del numeral 4 le corresponde al Ministerio Público. Le corresponde al Ministerio Público poder intimarle los hechos. Es donde le dice: porque usted, señor Pedro Pérez Pérez Pérez, el día 21 de julio de 2026, siendo a las 10 horas con 10 minutos, ahí yo ya le dije el tiempo, sobre la segunda calle 2-20, zona 1 de Cobán, Alta Verapaz, ya le dije el lugar. Usted iba en una motocicleta y con lujo de fuerza y con un puñal amenazó a la señora Mónica Pérez Pérez, despojándola de sus propiedades, de sus pertenencias. Por lo que de inmediato
Estaba una patrulla a una cuadra, le dio persecución y fue capturado en flagrancia. Ya le dije el modo, ¿se dan cuenta? Tiempo, lugar, y ya le dije el modo. ¿Cuál fue el modo? Que él en una bicicleta, en una motocicleta, iba con un puñal, amenazó, quitó de sus pertenencias a una persona. Ese es el modo. Y entonces aquí en la imputación se indica, según lo que establece el artículo 82, numeral 1, que se debe de decir la calificación provisional. ¿Cuál es la calificación provisional, jóvenes? Es poder decir qué delito cometió la persona provisionalmente, porque recordemos que acá, por la presunción de inocencia, no le vamos a decir por lo que su conducta encuadra en el delito. No, se dice por lo que su conducta probablemente encuadra en el delito de robo agravado. ¿Por qué? Porque hasta que un juez le diga en sentencia que él es culpable, él va a ser culpable. De lo contrario, probablemente, aunque haya sido sorprendido en flagrancia, probablemente su conducta puede ser tipificada en el delito de robo agravado. Los elementos de convicción, nos dice el artículo 82, numeral 1, ya la calificación jurídica, los elementos de convicción. ¿Cuáles van a ser los elementos de convicción, joven? Esos medios de investigación que va a reunir el Ministerio Público para probar que la persona cometió el hecho. ¿Cuáles serían acá si es de flagrancia? La prevención policial, tiempo, lugar y modo, donde los policías nos van a decir qué, o sea, cómo lo encontraron, qué lo encontraron haciendo. Se pueden las declaraciones testimoniales de los agentes, porque la prevención a veces está muy general. En la prevención policial dice la gente, sí, yo lo vi cuando él sacó el puñal y amenazó y le dimos persecución. Esa es la declaración de testimoniales. Y si da la opción, la declaración testimonial de la víctima y podría ser una grabación. Esos son los elementos mínimos de convicción. Entonces, eso se hace en el numeral 4 de la imputación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Por cuestión de tiempo me desconecto y nos conectamos inmediatamente para continuar, jóvenes.